Buenos días para todos, feliz sábado. Damos gracias a Dios de estar aquí en esta mañana. ¿Cuántos están contentos de estar aquí, verdad? Si siempre fuera sábado. Bueno, vamos a tener un eterno sábado dentro de muy poco, donde trabajaremos por placer. Y dice la Biblia en Isaías que también tendremos sábados especiales. Iremos todos a adorar delante de ¿quién? Delante de Dios cada sábado. Para las personas que dicen que el sábado está abolido aquí, la Biblia dice que aún en la tierra nueva vamos a seguir guardando el sábado. Pero va a ser un eterno sábado porque estaremos cara a cara ¿con quién? Con nuestro Dios. Ya no tendremos que ni verlo, ni creerlo por fe, ni necesitar de estas limitaciones para reunirnos. Entonces, hermanos, antes de leer la palabra de Dios en esta mañana, les invito a todo el que pueda ponerse de rodillas para implorar la presencia de Dios. Siempre me gusta orar antes de abrir la Biblia, aunque ya hemos orado, pero a mí me gusta orar siempre. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte gracias, Señor, porque en esta mañana de sábado que tú nos has regalado, podemos reunirnos aquí, Padre, como hijos tuyos. Somos indignos, pero la gracia de Cristo, Señor, a través de ella podemos llegar hasta ti. Y queremos rogarte, Padre, que la gracia de Cristo en este momento sea aplicada a cada uno de los que estamos aquí. También los que nos están viendo, que tu Espíritu Santo pueda trabajar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y tu palabra pueda trabajar en nosotros y nos pueda convencer, mi Dios, de nuestras necesidades espirituales. Que nos pueda también convencer que tú eres la solución para nuestros problemas. Que nos pueda tu Espíritu convencer, mi Dios, que en Cristo Jesús no nos falta nada. Que estamos completos en Él. Y que a través de Cristo podemos vencer el pecado en nuestras vidas y presentarnos delante de ti, no con nuestra justicia, sino con la justicia de Cristo. Queremos rogarte tu bendición ahora al abrir tu palabra, danos sabiduría, que tu Espíritu Santo venga en nuestra ayuda para poder darle el sentido correcto a tu palabra, Señor. Que tu Espíritu sea nuestro maestro, que tus ángeles, mi Dios, sean nuestros instructores en esta mañana. Sé con nuestros hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales, que tu misericordia pueda alcanzarlos allí y tu Espíritu también pueda trabajar en sus vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. En esta mañana quiero comenzar con una nota del Espíritu de Profecía que se encuentra en el libro La Oración, página 30 en este libro. Y dice así: todos los que no escudriñen fervientemente las Escrituras, ni sometan todo deseo y propósito de la vida a esa prueba infalible, las Escrituras, todos los que no busquen a Dios en oración para obtener el conocimiento de su voluntad, se extraviarán seguramente de la buena senda y caerán bajo la seducción de Satanás. Dos cosas importantes. Escudriñar la Biblia para poner mi vida en armonía ¿con quién? Con la palabra de Dios. Y orar para obtener el conocimiento de su voluntad. Y la gracia de Dios, ¿para qué? Para poder ejecutarla. Yo puedo conocer cuál es la voluntad de Dios, pero me puede fallar también en la fuerza, ¿para qué? Para ejecutarla. ¿Saben eso? Y esa lucha la tenía Pablo, como leímos hoy en la escuela sabática. Por eso el apóstol Pablo en Colosenses 4:2, la lectura bíblica que leyó el hermano Julio, dice allí: perseverad en la oración, velando en ella ¿con qué?
con acción de gracia. ¿Qué es la oración? Dice el Espíritu de Profecía, orarle a Dios como ¿qué? Conversar con Dios como si fuera ¿qué? Un amigo. ¿Cuántos tienen a Dios como amigo? ¿De verdad? Hermano, si aprendemos a tener a Dios como un amigo que de verdad se preocupa por nosotros, y después que tú has entrado en pacto con Él, ese amigo nunca te abandona. ¿Cuántos creen en Dios? Hermano, si creemos eso, porque hay veces que estamos agobiados, porque hay veces que tenemos estrés. Ustedes saben que la iglesia de Dios no debe tener estrés. No debe haber cristiano con estrés. Sí, pastor, ¿qué usted cree de eso? Jesús dijo en Mateo, todos los que están cargados y trabajados, ¿qué? Y yo le daré ¿qué? Cuando aparece el estrés, es ausencia de Dios en nuestra vida. ¿Sí o no? Y esa es la lucha de Satanás, cortarnos el vínculo con Dios, y una vez desconectados con Dios, ¿nos qué? Nos convertimos en estresados. El estrés es ausencia de Dios en la vida, no es otra cosa. Y lo digo, yo también lo he tenido, no estoy juzgando a nadie aquí que tenga estrés, que se sienta mal. Pero cuando Dios está y la confianza de Dios está en nuestra vida, todas esas cargas desaparecen. Y vamos a ver ahorita algunos ejemplos. El apóstol Pablo en Romanos 12, da otro consejo. Gozoso en la esperanza. ¿Qué cosa es la esperanza? ¿Cuál es la esperanza del creyente? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Serte millonario? No. ¿La esperanza del creyente cuál es? ¿Quién tiene otra esperanza aquí que no sea vivir con Dios en el cielo? ¿Cuál es tu esperanza? Dice el apóstol Pablo, bueno, en esa esperanza tenemos que estar gozosos. Sufridos en la tribulación. ¿Qué cosa es ser sufrido en la tribulación? ¿Quejarse en la tribulación? Soportarla, pero ¿con qué? Porque la esperanza supera ¿qué cosa? La aflicción. Cualquier problema que tengamos en este mundo, cuando Cristo venga se acabó. Cualquier situación difícil que tengamos en este mundo, cuando Cristo venga ¿se qué? Es el final de ese problema. Eso es buena noticia. Y el apóstol Pablo dice, constante en la oración. ¿Quieres mantener la esperanza? Tienes que ser constante en la oración. ¿Quieres ser sufrido? O sea, soportar la prueba, tienes que ser constante ¿qué? En la oración. Para ser sufrido, o sea, pasar la prueba, no huir de la prueba, hay que ser constante ¿en qué? En la oración. El salmista sabía esto y en Salmo 42:8 dice, Salmo 42:8, dice la palabra de Dios, pero de día demandaré a Jehová su misericordia. Y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios ¿de qué? De mi vida. Este librito, la oración, que se lo recomiendo a todos. Yo lo tenía en la casa. Lo desempolvé otra vez y lo estoy leyendo. Dice aquí, la primera aspiración del alma por la mañana debería o debe ser la de acudir a la presencia de Jesús. ¿Cuál debe ser mi primera tendencia en la mañana? ¿Cuál debe ser? Buscar a Dios. Sin mí, dice Cristo, nada puedes hacer. Entonces, si dijo Cristo que sin Él nada puedo hacer, ¿cómo voy a empezar el día sin Dios? ¿Cuántos se levantan tarde y salen corriendo
sabiendo que sin Cristo nada pueden hacer. O pensando que todo lo pueden hacer rápido porque por ellos mismos. El consejo de Dios es: nada sin mí pueden hacer. Jesús es lo que necesitamos. Su luz, su vida, su espíritu debe ser nuestro constantemente. Lo necesitamos a cada hora. Y por la mañana debemos pedir a Dios en oración que, tal como el sol ilumina la campiña y llena de luz el mundo, el sol de justicia brille también en los recintos de la mente y del corazón y nos haga todo luz en el Señor. No podemos vivir un momento sin su presencia. El enemigo sabe cuándo empezamos a hacer a un lado a nuestro Señor y allí está Él esperándonos. O sea, ¿qué tenemos que hacer cada mañana? Satanás sabe cuándo tú estás poniendo a un lado a quién. Hay veces que nosotros no nos damos cuenta. Pero Satanás sí nos vela, ¿qué cosa? Dice el conflicto de los siglos que Satanás vela cada pulgada por donde avanza el pueblo de Dios. Él está esperando que tú en la mañana o en el día te descuides de Dios y ahí te está esperando Él. Con algo que parece insignificante pero que desfigura tu carácter y te quita la idoneidad para el cielo. ¿Entendemos eso? Recuérdense que la justicia impartida nos hace idóneos ¿para qué? Para vivir en el cielo. La gracia de Dios nos perdona y nos hace candidatos al cielo. Pero esa gracia impartida en nuestra vida es lo que nos hace idóneos ¿para qué? O nos da la oportunidad o la capacidad para vivir en el cielo. Si no, se vencen todos los defectos de carácter. Y los defectos de carácter se vencen solamente ¿quién? Al lado de Cristo. Si nos separamos de Cristo, los defectos de carácter que pasan, como la hierba mala. Ahora la hierba en muchos lugares se ha secado. Cuando llueva sola sale, no hay que sembrarla. Y sin embargo, ¿qué trabajo da mantener una planta de flores? O una planta de frutos buenos, de aguacate, enseguida le cae plaga, le cae... Los que sembramos árboles sabemos lo que estamos hablando. Sin embargo, la hierba mala llueve y enseguida sale, es la más verde que se pone. Así mismo pasa con nuestros defectos. Satanás nos vela y cuando ve que nos hemos descuidado, desconectado de Dios, ahí aparece ¿qué? Él para arrastrarnos. Dice aquí, el enemigo sabe cuándo empezamos a hacer a un lado a nuestro Señor y allí está Él, listo para envenenar nuestra mente con sus malas sugestiones para que perdamos la firmeza. Pero el Señor desea que momento tras momento estemos en Él y así en Él estaremos plenos en Dios. Una noticia buena, Dios quiere, es una lucha por la mente. Cada día, ahora siempre lo digo, nosotros decidimos. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles. Importancia de la oración, fíjense, para vencer los defectos de carácter, busquemos a Dios momento tras momento, mantengámonos junto a Él. Hechos de los Apóstoles también nos da reseña de la importancia de la oración en los conflictos. Importancia de la oración en el conflicto. Hermano, ¿por qué estoy hablando de esto? El sacar tiempo para orar es tiempo de calidad con Dios. El sacar tiempo para orar y estudiar la Biblia es lo que nos hace cristianos. A mí no me hace cristiano venir a la iglesia. El venir a la iglesia es el resultado de que yo ya soy cristiano. Yo no puedo ser cristiano sin relacionarme ¿con quién? Con Dios. Yo puedo conocer la voluntad de Dios. Yo puedo saber lo que Dios pide de mí. Yo puedo saberlo todo. Pero para yo lograr hacer eso como Dios quiere, yo tengo que relacionarme con la fuente del poder. Si tú no eres cristiano, en la práctica
en la práctica, allí donde nadie te ve, alguien puso un ejemplo una vez que dice que el árbol lleva su hermoso fruto. ¿De dónde lo coge? ¿De dónde coge el árbol los frutos que da? De la parte del árbol que no se ve. ¿Cuál es la parte que el árbol no se ve? ¿Y qué es lo que nutre el árbol? O sea, el árbol, lo que tú ves afuera se nutre de algo que nosotros nunca vemos, que son las raíces. Y un árbol con buena radiculación tiene buenos ¿qué? Buenos frutos. Cuando el árbol no tiene buenas raíces escondidas ahí abajo, no hay qué, no tiene buenos frutos. Cuando yo me mudé para ir para la casa donde vivo ahora, había una plantita así que debe tener 20 años. Está mojosa, fea, la habían cortado con el aguilila, le habían dañado la cáscara y no echaba una hoja nueva. Yo cogí, la tapé, toda esa parte la tapé con tierra y le eché un producto para que echara raíces y ya se está llenando de flores, de hojas otra vez. O sea, se está desarrollando. ¿Saben por qué? Porque está echando raíces. Tú no puedes llevar frutos buenos si no tienes raíces donde nadie te ve. ¿Saben qué cosa es? Tiempo con Dios. Y ahorita vamos a ver la necesidad que hay de eso. Cómo Lutero tuvo ese mismo problema y cuando él se dio cuenta dónde estaba el secreto de su fortaleza, estremeció el mundo. Y Dios nos ha llamado a nosotros, ¿saben para qué? Para que demos el último mensaje que va a estremecer, ¿qué cosa? Este mundo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no tenemos tiempo con quién? Con Dios. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, vamos a ver algo que pasó allí y el resultado de lo que pasó y cómo Dios usó eso para glorificarse. Escúchenme esto. Hechos capítulo 3. Allí van Pedro y Juan al templo y se encuentran un cojo. Lo toman de la mano derecha según el versículo 7. Lo levantan. Dice la Biblia, al momento se afirmaron los tobillos, los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos al templo, y andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Esto tuvo un resultado negativo. ¿En quiénes? En los enemigos de Dios. En los enemigos de la obra que estaban haciendo, ¿quiénes? Los discípulos. Que Cristo le había encomendado. Los discípulos en su tiempo, ¿qué verdad tenían? La verdad presente para su tiempo. Había una iglesia popular y estaba persiguiendo a los discípulos. ¿Por qué? Porque ellos traían un mensaje nuevo que había hecho temblar ¿a quién? Al mundo. Que estaba sacudiendo a la nación judía. Pero estos religiosos querían impedir que este mensaje se siguiera proclamando. Y ahora comienza un conflicto. ¿Por qué? Porque hay una evidencia grande de algo que estaba sucediendo y que ellos no podían negar. Se había hecho un milagro a frente del pueblo, alguien que todo el mundo conocía, y ellos no podían negar eso. Pero lo trataron de hacer por la fuerza. Y en medio del conflicto, después que Pedro curan allí al cojo, Pedro da un sermón. Y dice el capítulo 4, versículo 4, que 5,000 ese día se convirtieron. Pero ¿dónde radicaba el secreto de los apóstoles? Vamos a leer un poquito más. Dice el versículo 4 del capítulo 4, dice aquí, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Cuando ustedes oyen el sermón de Pedro en el capítulo 3, que no lo voy a leer por honor al tiempo, acusó directamente ¿a quiénes? A los líderes del pueblo, que habían matado al autor de la vida, versículo 15 del capítulo 3, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, en este que vosotros veis y conocéis, le han confirmado su nombre,
y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. O sea, los apóstoles estaban haciéndole un llamado a la nación de que el que ellos habían crucificado y matado, por la fe en él, ahora el hombre había sido sanado. Pero ahora llegan los fariseos, los saduceos, la gente del templo y los guardias, resentidos que siguieran enseñando en ese nombre. Y le echaron mano. ¿Y dónde los llevaron? ¿A dónde los llevaron? Dice la Biblia. Verso 3. 4:3. Dice, le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. El número de los varones eran como de 5,000. Aconteció al día siguiente, ¿qué pasó allí? Que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio le preguntaron, ¿por qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernante del pueblo y a los ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera habemos hecho ese sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, o sea, Pedro no se lo disfrazó, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Fíjense, hermano, yo quiero resaltar algo, el valor que Pedro tenía ahora, un hombre cobarde, temeroso, que cuando Cristo estaba allá, lo iban a enjuiciar, lo negó 3 veces. Ahora ese mismo Pedro es el que más rápido habla. Y le dice, ustedes son los culpables. Hermano, pero ¿dónde radicaba el valor de Pedro? Fíjense. ¿Y por qué yo les digo esto? Viendo todo lo que está sucediendo en este mundo, nosotros ahorita vamos a necesitar un valor que yo sé que ninguno tenemos. Ninguno. Pero que tenemos que haber aprendido a confiar, ¿saben quién? En Dios. Quizás nosotros no veamos como Pedro sacudirse el lugar cuando el Espíritu Santo vino. Pero lo vamos a tener que creer por fe porque ya está escrito. Vienen circunstancias que se va a demandar de nosotros vida o renuncia de la fe. Y vamos a necesitar un valor que nosotros no tenemos. Dice Hechos de los Apóstoles, página 52. Aquí comienza, voy a leer desde la página 51. Y oigan, para meternos en el contexto. Mientras Pedro y Juan estaban presos, otros discípulos, conociendo la maldad de los judíos, estaban orando incesantemente por sus hermanos. ¿Ese valor era de Pedro? No, si a Pedro le quitas el espíritu y le quitas la confianza en Dios, lo que quedaba, ¿qué cosa era? Un hombre grande, bravucón, pero cobarde. ¿Lo vimos en el pasado o no lo habíamos visto? Dice aquí, temiendo la crueldad mostrada hacia Cristo, que la pudiera repetirse, tan pronto como los apóstoles fueron soltados, buscaron al resto de los discípulos y los informaron del resultado del juicio. ¿Qué pasó en el juicio? Cuando leímos en el capítulo 4, los sacerdotes dijeron, bueno, vamos a hacer algo. ¿Qué haremos? Versículo 16, 4:16. Porque es cierto que señal manifiesta han hecho. Sin embargo, versículo 17, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles. ¿Cuál es el arma que usa Satanás? Hechos 4:16, 17 estoy leyendo. Amenacémosle para que no le hablen a nadie de aquí en adelante en este nombre. O sea,
vamos a amenazarle. Hermano, ¿nosotros nos esperan amenazas, sí o no? Fíjense. Y llamándoles le intimidaron. ¿Intimidación para qué? No sigan haciendo lo que está. Constantemente nosotros somos asaltados por la amenaza y la intimidación. Dice aquí. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, ¿podían haberse callado? ¿Quedarse calladitos allí? Podían haber asentado, bueno, mira, no lo sigan haciendo, bueno, vamos a ver qué hacemos, porque nosotros. No, oigan la respuesta de Pedro y Juan. Hermano, en conflicto religioso, nosotros que tenemos que tomar partido siempre a la afirmativa. Acuérdense de esto. Porque hay hermanos que dicen, no, ¿para qué nos vamos con problemas? Mejor cállate. Calladito, calladito te ve más bonito. No te busques problemas. Dios conoce el corazón. Guarda silencio. ¿Para qué te vas a buscar problemas? Hermano, fíjense la respuesta de ellos, ¿cuál fue? Ellos no se quedaron callados. Vinieron y le dijeron, mira, no pueden seguir hablando. Y ahora viene Pedro y le dice, mira, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro estaba diciendo, nosotros no nos vamos a quedar callados. ¿Cuántos hoy frente a la amenaza guardarían silencio? ¿Saben por qué? Porque tienen miedo. ¿Y saben por qué tienen miedo? Porque su fuerza no está en la oración. Hermano, nuestra fuerza y nuestra confianza, cuando la vida cristiana está respaldada por una vida de oración y de consagración a Dios, no va a haber miedo. No le va a haber miedo al futuro. Dice aquí, ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ya que el hombre había estado ahí, la sanidad, nadie la podía negar porque todo el mundo lo conocía. Dice aquí, el espíritu de profecía. Dice, el gozo de los creyentes fue grande cuando lo soltaron. Alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, oigan la oración ahora que tuvieron, cuando lleguen ahí, si siguen leyendo ahí el capítulo 4 van a ver la oración, pero la voy a leer aquí. Dice aquí, soberano Señor, tú eres Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos? ¿Piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Verdaderamente se unieron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concédele a tu siervo que con valentía hablen tu palabra. Respuesta a la oración era este valor, hermano, que no era de ellos. ¿Tú quieres ser valiente? Tienes que orar más. ¿Quieres enfrentar lo que viene? Tienes que consagrarte. Tienes que tomar tiempo, ¿para qué? Para hacer lo que no te gusta. ¿Por qué digo lo que no te gusta? Tienes que sacar tiempo para sentarte y con calma. Yo sé que vivimos en un mundo que va muy rápido. Si miras un video en internet, es muy rápido. Y lo que se aconseja en internet, que los youtubers tienen que hablar, creo que es más de 200 o 150 palabras por minuto para cautivar, ¿qué cosa? La atención de la gente. Los youtubers que son lentos, no tienen seguidores. ¿Por qué? Porque el mundo va tan rápido que todo el mundo va corriendo. Pero Dios dice que ¿qué? Cálmate. Pero nuestra mente y nuestro corazón ha sido tan afectado por el mundo que no sacamos tiempo, ¿saben para qué? Y hay veces que ni lo tenemos, porque tenemos que hacer tantas cosas para vivir al estándar del mundo que el tiempo se nos va.
y no tenemos el tiempo para la consagración. Y Satanás, que leíamos ahorita, que nos está velando constantemente para ver cuándo tú te descuidas y te está esperando, que te va enredando más en su ¿qué? En su tela de araña. Y te va poniendo cada día más lento en las cosas del mundo y así te quita todo el tiempo que tú tienes ¿para qué? Para buscar a Dios. Dice aquí, los discípulos pidieron en oración que se le impartiera mayor fuerza para cumplir con la obra del ministerio, porque veían que habían de afrontar la misma oposición que afrontó Cristo cuando estuvo en la tierra. Mientras sus unánimes oraciones ascendían al cielo, por la fe vino la respuesta. El lugar donde estaban congregados se estremeció. Ellos fueron llenos de una vez más con el Espíritu Santo. Con el corazón ahora lleno de valor, salieron de nuevo a proclamar la palabra de Dios en Jerusalén. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús. Y Dios bendijo maravillosamente este esfuerzo. Punto. El principio que los discípulos sostuvieron valientemente cuando en respuesta a la orden de no hablar en nombre de Jesús, declararon: juzgad si es justo delante de Dios obedecerlo a vosotros antes que a Dios, es el mismo de los adherentes del Evangelio que lucharon por mantener en los días de la Reforma. Y ahora voy a entrar de los discípulos a la Reforma. Fíjense, los discípulos se mantuvieron por la fe y con oración. ¿Y mantuvieron qué cosa? Cuando la iglesia se corrompió, ya a mitad del segundo siglo, dice Conflicto de los Siglos, ¿saben qué perdieron? El espíritu de oración. Como resultado, la iglesia se enfrió y cayó en un estado de ¿qué? De depresión. A la iglesia caer en un estado de depresión, la iglesia se aleja de la fuente de su poder. Ahora, en el tiempo de la Reforma, los que tomaron otra vez el espíritu de oración tuvieron que enfrentar las mismas pruebas. Pero una cosa iba con ¿qué? Una iba con la otra. Oigan qué pasó aquí. Cuando en 1529 los príncipes de Alemania se reunieron en la dieta de Espira. ¿Cuándo fue esto? ¿Quién me puede decir cuándo fue esto? Les permito hablar. ¿Cuándo fue la dieta de Espira? ¿Cuántos han leído el Conflicto de los Siglos? ¿Qué pasó en la dieta de Espira con los príncipes? ¿Nosotros somos adventistas? ¿Pueden hablar? ¿Alguien que me lo diga? Yo lo voy a decir por aquí por el micrófono. ¿Qué pasó en la dieta de Espira con los príncipes en Alemania? No. 1529. ¿Qué pasó en la dieta de Espira? ¿Nadie sabe? ¿Se recuerda cuando los príncipes protestaron allá en el tiempo de Lutero? En la película de Lutero está, lo presentan bien bonito. Lutero, 1529. ¿Qué pasó en la dieta de Espira? Estaban los príncipes decidiendo a Lutero y la fe reformada si se iba a establecer y se le iba a dar libertad religiosa a los reformadores. Si se iba a permitir o si se iba a tolerar el protestantismo. Si el protestantismo tenía libertad para predicar. Y oigan qué pasó aquí. Los príncipes de Alemania se reunieron en la dieta de Espira y se presentó ahí el decreto del emperador que restringía la libertad religiosa. O sea, le quitaban a los reformadores la libertad de seguir proclamando qué cosa. Ahí se determinaba si el protestantismo era ilegal en Alemania o si se le iba a dar libertad religiosa. Ahí llegó el emperador y dijo: esto es lo que yo traigo. Y los príncipes dijeron: eso es lo que tú traes, pero no es lo que nosotros queremos. Y oigan, les voy a leer un poquito de la historia aquí, hermano. Dice aquí: se presentó ahí el decreto del emperador que restringía la libertad religiosa y que prohibía toda diseminación ulterior de las doctrinas reformadas
Parecía que toda la esperanza del mundo estaba a punto de destrozarse. ¿Iban a aceptar los príncipes el decreto? ¿Qué necesitaban? Valor. Tenían que enfrentar, ¿saben a quién? Al imperio y a la Iglesia Católica. Es que ellos cogieron valor cuando vieron que Martín Lutero se levantó contra ellos. Ellos también dijeron, nuestra conciencia también no puede ser manipulada por el príncipe. Ahorita vamos a ver todo lo que pasó. Se lo traigo al conflicto de los siglos. Y hermano, ¿por qué traigo esto? Tú y yo vamos a ser puestos en similares circunstancias dentro de poco. Y si tú y yo no estamos preparados, si en nuestra vida no hay un espíritu diferente al cómodo que tenemos hoy, ¿qué va a pasar con nosotros? Dice aquí, iban a aceptar los príncipes el decreto, debía prevalecer, debía privarse de la luz del evangelio a las multitudes que estaban todavía en las tinieblas. Importantes intereses para el mundo estaban en peligro. Los que habían aceptado la fe reformada se reunieron y unánime decisión fue: rechazaremos este decreto. En asunto de conciencia, la mayoría no tiene autoridad. En nuestros días, ahora viene para nuestros días, allá, pasado, Hechos de los Apóstoles, un poquito más para acá, Reforma, 1529, en nuestros días, debemos sostener firmemente el principio de la libertad religiosa. El estandarte de la verdad y de la libertad religiosa, sostenido en alto por los fundadores de la iglesia evangélica y por los siglos, y por los testigos de Dios durante los siglos, desde entonces han pasado, ha sido para que este último conflicto confiado en nuestras manos llegue al fin. Hermano, lo que pasó se va a volver ¿a qué? Se va a volver a repetir. La historia no es historia. Nosotros no podemos ver la historia. Nosotros somos historicistas. No porque estudiamos la historia, sino porque sabemos que la historia es también parte ¿de qué? Del futuro profético. Y lo que pasó en el pasado, lo que pasó allá atrás, nosotros vamos a ver repetirse fíjense, pasó en el tiempo de los apóstoles, pasó ahora en el tiempo de la reforma a los príncipes de Alemania. Y ahora dice Elena White, y prepárense que va para el futuro también. ¿Qué va a pasar en el futuro? La responsabilidad de este gran don descansa sobre aquellos, ¿qué don? El don de la libertad de conciencia, que en este país no la quieren quitar ya. ¿Sí o no? Sí. Ayer yo hablé con una señora, fui a hacer un trabajo que hace una señora de 70 años, que ha trabajado toda su vida, fue secretaria en el gabinete de Clinton, vive aquí en vive aquí en Palm Beach. Fue secretaria en la gobernación de Clinton, en el gabinete de Clinton, con uno de sus congresistas ahí con él. Después fue asistente de Hillary Clinton. Después fue asistente en el tiempo de Obama. Y ahora, es demócrata todavía, me dice, yo no sé lo que está pasando en este país. Ya tiene 70 años la señora. Pero aquí quieren acabar con todo. Yo soy demócrata, pero no estoy de acuerdo con lo que está pasando ahora. Me dijo, yo estoy al tanto de todo lo que está pasando. Y yo la estaba yendo. Y me dice, yo no estoy de acuerdo con que me quieran imponer una máscara. Yo no quiero que me quieran imponer una vacunación. Me dijo, yo soy una señora. Me dijo, yo me vacuné. Pero no es libertad. En este país, lo que estamos viendo ahora no es la libertad que yo estoy acostumbrado a ver aquí hace 70 años. Porque no me pueden imponer. Tiene que ser libre. Yo le dije, no, el problema es que esto es un ensayo. Porque la libertad religiosa es lo que quieren quitar. Primero la libertad de expresión. Nos van a quitar la libertad de expresión. Ahora dice el Espíritu de Profecía, y oigan cómo lo presenta, la responsabilidad de este gran don descansa sobre aquellos a quienes Dios ha bendecido con un conocimiento de su palabra. El deber de nosotros, hermanos, y aquí lo hemos conversado,
cuando comiencen a quitar la libertad de expresión aquí, ¿qué nosotros vamos a hacer? Hermano, eso viene. ¿Tendremos valor para enfrentar lo que viene? Si nuestra vida como un árbol no está sustentada por unas raíces bien profundas que cogen el agua ya bien profundo, si no hay una vida de consagración, si nuestra vida no hay una vida de compromiso, nosotros vamos a ser arrastrados por esa corriente que viene. No importa el conocimiento que tengamos. Dice aquí, hemos de recibir esta palabra con autoridad suprema. Debemos reconocer el gobierno humano como institución ordenada por Dios mismo y enseñar la obediencia a ellos como un deber sagrado dentro de su legítima esfera. ¿Cuál es la legítima esfera del gobierno? Lo que es de César es de César. Pero aquí adentro el gobierno no tiene ¿qué? Jurisdicción. ¿Estamos entendiendo? Hay que obedecer al gobierno en lo que dice. Pero en mi conciencia, el gobierno no tiene jurisdicción. En mi mente, el gobierno no tiene ¿qué? Jurisdicción. Esto es importante que nosotros entendamos, hermano. Vienen circunstancias que nos van a quitar todas las libertades. Van a haber hermanos que van a salir huyendo al campus rápido porque tienen que irse. Hermanos, tengan cuidado. Acuérdense que se los digo. ¿Cuál es el propósito de todos nuestros pasos? Vamos a ver qué hizo Lutero ahorita. Dice aquí, pero cuando sus demandas del gobierno estén en contraposición con lo que Dios exige, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. La palabra de Dios debe ser reconocida sobre toda legislación humana. Un así dice Jehová no debe ser puesto nunca a un lado por un así dice la iglesia. Fíjese, el pastor me puede decir a mí no lo haga, pero si Dios dice hazlo, yo tengo que hacerlo. El pastor puede decirme hazlo, pero si la Biblia me dice no lo haga, yo no puedo ¿qué? Por eso dice, un así dice Jehová no puede ser puesto a un lado por un así dice la iglesia. Ahora, ayer hablábamos de la autoridad de la iglesia. Cuando leíamos el deseo de toda la gente. No es deber de la iglesia tampoco votar en contra de la voluntad de ¿quién? De Dios. Cuando la iglesia en pleno vota en contra de la voluntad de Dios o ha tomado principio en contra de los principios de Dios, y eso ha pasado con la iglesia. Un así dice Jehová no puede ser puesto al lado por un así dice la iglesia o un así dice el Estado. La corona de Cristo ha de ser elevada por sobre todas las diademas y los potestados terrenales. O sea, Dios está por encima de ¿cuánto? De todo. Y aquí adentro solo puede mandar ¿quién? Jehová. El Espíritu Santo. Y si tengo temor, porque el temor puede llegar, vamos a leer aquí un poquito. El conflicto de los siglos. Hermano, ¿por qué traigo esto? Yo quiero que estemos preparados para el final. Y que sepamos que lo que estamos haciendo hoy va a decidir la reacción que tú tomes mañana. ¿Por qué digo esto? Porque si no nos hemos dedicado a echar raíces profundas, cuando llegue el último conflicto, no vamos a estar preparados. Oigan, ¿qué pasó en tiempo de Lutero? Aquí está hablando, este capítulo se llama la protesta de los príncipes, lo mismo que estaba hablando allí, pero aquí te lo desmeduza un poquito más. Y te lo hace como que tú te sientas allí. Por eso le digo, hermano, lean estos libros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Lutero? ¿Qué Lutero tuvo que hacer? Esto no es historia solamente, esto es historia profética. Oigan, ¿qué pasó? 421, el conflicto de los siglos. 221. Dice, uno de los principios que sostenía Lutero con más firmeza era que no se debía acudir al poder secular para apoyar la reforma. Los príncipes, el imperio alemán tenía el emperador y cada provincia era dirigida ¿por quién? Por estos príncipes.
Cada príncipe tenía un ejército que formaban el ejército del emperador. Si esos príncipes unían su ejército, podían luchar contra Roma. Porque Alemania siempre fue fuerte. Todavía, bueno, en la Segunda Guerra Mundial lo hicieron los alemanes. Y desde el tiempo de Lutero eran gente guerrera, gente fuerte. Y los príncipes estaban frente al emperador. Eran protestantes los príncipes. El reformador estaba influenciado por el Papa de Roma. Y ahora aquí, Lutero dice, los príncipes están a mi favor y tienen ejército. Mucha gente decía, oye, vamos a usar el ejército de los príncipes y vamos a conquistar esto aquí, se acabó, hacemos esto y a la fuerza. ¿Lo podían hacer sí o no? La mayoría tenían el ejército. En los países, quien domina el ejército domina el país. Los golpes de Estado en los países, ¿quién nos los ha dado? Los jefes de ejército. Y los que tenían los ejércitos en Alemania eran los príncipes. Y todos ellos se sometían ¿a quién? Y ahora por primera vez los príncipes de Alemania no están de acuerdo con el emperador. Y tenían el ejército. Y oigan qué pasó. Uno de los principios que sostenía Lutero con más firmeza era que no se debía acudir al poder secular para apoyar la reforma, ni recurrir a las armas para defenderla. Ni las armas de fuego. ¿Ustedes saben que hay adventistas que están comprando armas para defenderse? ¿Sí o no, pastor? Hay adventistas que están comprando armas para defenderse para el conflicto que viene. Dios no está de acuerdo con eso. Ya el hecho de comprar un arma te descalifica. Te descalifica. Dice aquí. Se alegraba de las circunstancias de que los príncipes del imperio confesaran el evangelio, o sea, el evangelio reformado. Pero cuando estos mismos príncipes intentaron unirse en una liga defensiva, declaró que la doctrina del evangelio debía ser defendida solamente por Dios. ¿Quién defiende nuestra doctrina? ¿Quién nos defiende a nosotros? Dios. Cuando los príncipes se unieron y dijeron, vamos a hacerle frente a la Iglesia Católica, no tenemos ejército. Él le dijo, no, el evangelio no lo defienden las armas. Dice aquí, cuando menos interviniesen los hombres en esta obra, más notable sería la intervención de Dios en su favor. Todas las preocupaciones políticas propuestas eran, según su modo de ver, hijas del temor indigno y de una desconfianza pecaminosa. ¿Qué cosa es la desconfianza en el poder de Dios? Pecaminosa. Por eso el diablo quiere que nosotros seamos cobardes, porque siendo cobardes somos pecaminosos. Dice aquí, cuando enemigos poderosos se unían para destruir la fe reformada y millares de espadas se levantaban y parecían desenvainadas para combatirla, Lutero escribió, oigan cuál es el proceder de Lutero, hermano. Satanás manifiesta su ira, conspiran pontífices impíos y nos amenaza la guerra. ¿Se acuerdan lo que pasaba ya con el tiempo de los apóstoles? Conspiraban pontífices impíos y los amenazaban ¿con qué? Con que lo iban a destruir. Exhorta al pueblo que luche con fervor ante el trono de Dios. ¿Cómo debe ser nuestra guerra? De rodilla. Oigan esto, hermano. Conspiran pontífices impíos y nos amenaza la guerra. Exhortar al pueblo a que luche con fervor ante el trono de Dios. En fe y ruegos para que nuestros adversarios sean vencidos por el Espíritu de Dios. ¿Quién tiene que pelear nuestra guerra? El Espíritu de Dios. Y se vean obligados a ser pacíficos. Nuestra más ingente necesidad, la primera cosa que debe hacerse es orar. ¿Qué cosa es? En medio del conflicto, Lutero le dijo, mira, no es con las armas. Hay un ejército disponible, yo lo sé. Pero ese ejército disponible nos hace pecaminosos.
hagan que la gente, en vez de con las armas en la mano, estén de rodillas. Y el Espíritu de Dios va a vencer ¿a quiénes? A nuestros enemigos. Las luchas espirituales, ¿cómo se vencen? Con oración. Dice aquí, haced saber al pueblo que en esta hora él mismo, si el mismo pueblo se haya expuesto al filo de la espada y a la ira del diablo, hagan que oren. En otra ocasión, con fecha posterior, refiriéndose a la liga que trataban de organizar los príncipes reformados, hicieron una liga para hacer un ejército. Lutero declaró que la única arma que debía emplearse en esta causa era la espada del Espíritu. Escribió al elector de Sajonia: no podemos en conciencia aprobar la alianza propuesta. Preferiríamos morir 10 veces antes que el evangelio fuese causa de derramar una sola gota de sangre. Nuestra parte es ser como ovejas del matadero. La cruz de Cristo debe ser llevada. No tema su alteza. Más podemos nosotros con nuestras oraciones que nuestros enemigos con sus jactancias. ¡Qué hombre de fe! Más podemos nosotros con nuestras oraciones que ellos con qué? Con sus jactancias. Hermanos, nosotros tenemos que aprender el secreto de la oración. Nosotros tenemos que aprender a depender de Dios y menos de lo que el hombre o el dinero pueda lograr hacer. Dice aquí, más que nada, evitad que se manche vuestras manos con la sangre de vuestros hermanos. Si el emperador exige que seamos llevados ante tribunales, estamos listos para comparecer. No podéis defender la fe. Cada cual debe creer a costa suya. Aquí esto es porque esto es personal. La fe no se puede defender. Tú tienes que tomar las almas que al costo de tu propia vida. Dice aquí, del lugar secreto de la oración fue de donde vino el poder que hizo estremecer al mundo en los días de la Reforma. ¿Qué fue lo que hizo estremecer al mundo? El lugar secreto de la oración. Del lugar secreto de la oración vino el poder que hizo estremecer al mundo en los días de la Reforma. Allí con santa calma se mantenían firmes los siervos de Dios sobre la roca de sus promesas. Durante la agitación de Hamburgo, Lutero, oigan para acá, no dejó de dedicar 3 horas al día a la oración. ¿Cuántas horas oraba Lutero? Un hombre que ora 3 horas al día tiene que estremecer a todos los enemigos cuando habla. Claro que sí. Porque es el instrumento perfecto en las manos de Dios. ¿Para qué? Para comunicar su mensaje. 3 horas al día pasaba Lutero. Hay alguna pregunta. ¿Cuántas horas al día pasamos nosotros orando? ¿Y de dónde sacaba Lutero el tiempo para orar? ¿Era que Lutero no trabajaba? ¿Es que Lutero no hacía nada? Oigan, ¿de dónde sacaba el tiempo? Y este tiempo lo tomaba de las horas del día más propicio al estudio. En lo secreto de su vivienda se le oía derramar su alma ante Dios con palabras de adoración y de temor y de esperanza, como si hablara como un amigo. Sé que eres nuestro Padre y nuestro Dios, decía él. Oigan la oración de Lutero. Oigan qué oración más práctica, pero hoy, ¿cuántos la verían mal? Oigan esto. Sé que eres nuestro Dios, decía él, y que vas a desbaratar a los que persiguen a tus hijos. Oye, hay que pedir que Dios los bendiga. ¿Dónde dice la Biblia que yo tengo que pedir que Dios bendiga a mis enemigos? No, Señor, defiéndeme de mis enemigos. Dice tu palabra, tuya es la venganza, tú le pagarás. Tú le pagas como tú quieres. Yo sí no lo voy a matar. Si Noé hubiera matado un solo antediluviano, Noé hubiera sido un pecaminoso. Pero ¿quién sí lo podía matar?
el que le lleva la cuenta a cada ser humano. Págale de acuerdo a qué, a sus obras. Oigan lo que decía Lutero: sé que vas a desbaratar a los que persiguen a tus hijos. Ustedes saben que Lutero fue acusado de violento. Oigan lo que él escribió, y así mismo fue acusado de violento. Los católicos dicen que Lutero era un violento. ¿Dónde está la violencia de Lutero? En la oración. Eso es lo que tiene terror Satanás. Dice aquí: porque tú también estás envuelto en este mismo peligro que nosotros. ¿Saben qué es lo que movía a Lutero? Que él sabía que la obra de Dios podía ser afectada si él no oraba. Si él negaba el nombre de Dios, él decía: ¿dónde quedan las verdades que yo he conocido? Esto no lo defiende nadie. Él decía: yo estoy solo en este camino. Aunque ya habían gente con él ya al final de la historia de su vida. Pero cuando Lutero empezó, ¿saben cómo comenzó? Solito. Dice aquí: todo este asunto es tuyo, y si en él estamos también interesados nosotros, es porque a ello tú nos empujaste. Defiéndenos pues, oh Padre. A Melanto, oigan lo que le dijo a Melanto, que se hallaba agobiado bajo el peso de la ansiedad y el temor, porque es verdad que la cosa estaba fea. Oigan qué le dijo, le escribió: gracia y paz en Jesucristo. En Cristo digo, y no en el mundo. Amén. Aborrezco de todo corazón esos cuidados exagerados que te consumen. Melanto estaba: no, que te van a matar, que te van. Le dijo: oye, eso que te está pasando a ti, quítatelo de la mente. Hermano, en momentos de conflicto hay que tener un espíritu diferente. ¿Se acuerdan de los dos espías, José y Caleb? Ese espíritu diferente a la afirmativa: Dios puede defendernos, Dios puede librarnos, Dios puede ayudarnos, Dios puede llevarnos hacia adelante. Eso se necesita en tiempos de crisis. Oigan lo que le dijo: aborrezco de todo corazón esos cuidados exagerados que os consumen. Si la causa es injusta, bájate de ella, abandónala. Le dijo a Melanto. O sea, no andaba llorándole, no, si la causa es injusta, abandónala. Y si es justa, ¿por qué haces mentir la promesa de aquel que nos manda a dormir y descansar sin temor? ¿Podrá alguien en medio de una crisis descansar sin temor? Jesucristo no faltará en la obra de la justicia y de la verdad. Él vive y Él reina. ¿Qué pues temeremos? Dios oyó los clamores de sus hijos, infundió gracia y valor a los príncipes y ministros para que sostuvieran la verdad contra las potestades de las tinieblas de este mundo. Dice el Señor: he aquí yo pongo en Sión piedra principal escogida y preciosa. Aquel que en ella creyera no será quebrantado. Los reformadores protestantes habían edificado sobre Cristo y las puertas del infierno no pudieron prevalecer contra ¿quiénes? Contra ellos. ¿Dónde estaba el secreto del poder de Lutero, de la reforma? Hermano, en el tiempo que pasaban de rodillas, en el compromiso que habían tomado al ser fiel a Dios. Sabían que todo pendía de ¿qué? De que Dios los escuchara. Este libro, hermano, lo estamos regalando, ¿saben? Este libro, Conflicto de los Siglos. ¿Por qué digo lo estamos regalando? Deberíamos leerlo. Deberíamos pasar tiempo recoger. Sé que sabemos la historia, muchos lo hemos leído en el pasado, pero no nos acordamos de nada de lo que hay allí. Estas son verdades que deberían estar siempre frescas, ¿dónde? En nuestra mente. Hay veces que se nos olvida lo que está escrito aquí. Cómo Dios edificó la iglesia en todos los tiempos. Y cómo Dios le va a dar la victoria final a los que se decidan por quién. Por Dios. Miren por qué Lutero luchaba tanto. Dice aquí: una sabia providencia le permitió a Lutero apreciar debidamente el peligro que le amenazaba. ¿Por qué Lutero dedicaba tiempo a la oración? Él sabía el peligro que le amenazaba. No a su vida física. Oigan a qué. Para que no confiase en su propia fuerza y se arrojase al peligro con temeridad y presunción,
Sin embargo, no era el temor al dolor corporal, ni a las terribles torturas que la amenazaban, ni la misma muerte que parecía tan cercana, lo que abrumaba y llenaba a Lutero de terror. Lutero tenía miedo, cogía miedo, pero ¿cuál era su miedo? Había llegado el momento crítico y no se sentía capaz de hacerle frente. Temía que por su debilidad, la causa de la verdad se malograra. O sea, el problema de Lutero no era salvarse él. Hermano, muchas veces lo que nos mueve a nosotros es ponerme en una posición, en un lugar que me vaya bien y que yo no tenga problemas. Sin importar, ¿no saben qué? La causa de Dios. Eso es egoísmo. ¿Qué movía? Lutero podía haber sido de ahí y se quitaba el problema. Podía haberse escondido. Quedarse callado. No buscarse más problemas. Dejar de publicar lo que estaba publicando. Ya se acabó, ya no tengo más problemas, se acabó el problema. Pero ¿saben lo que le pasaba a él? Temía que por su debilidad la causa de la verdad lo que se malograra. No suplicaba a Dios por su propia seguridad, sino por el triunfo del Evangelio. Hay veces que nosotros oímos, hermano, decir, no, me tengo que ir para el campo porque tengo que arreglarme. Hermano, ¿en qué tú estás pensando? ¿En ti? Ese no es el espíritu de los reformadores. Si tú me dices a mí que tú estás preocupado por ir a establecerte en el campo donde no hay personas allí, que tú vas a hacer una casa de culto y vas a establecer un lugar de culto allí, te lo aplaudo. Pero ¿cuál es el motivo? Lo que movía a Lutero a mantenerse ahí era que la causa de la verdad no fuera ¿qué? No fuera pisoteada. ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros cada vez que tomamos decisiones en la vida? Recuerdo Lot tomó una decisión y se fue al lugar que más le acomodaba. Y fue poniendo sus tiendas ¿hasta dónde? Hasta Sodoma. Y el resultado fue que también se corrompió. O sea, en todo lo que hacemos tenemos que ¿qué? ¿Qué glorifica a Dios y a su causa? No ¿qué me salva a mí del peligro? Estos hombres no pensaron en ello. Los apóstoles no pensaron en ello. Los reformadores no pensaron en ello. Los pioneros adventistas no pensaron en ello. Pero la última generación que no ora, lo único que piensa en quién es. En ellos. La última generación que ha perdido el espíritu de oración y sacrificio, entonces están tratando de ¿qué? De resolver su problema a ellos. Y yo me asombro. ¿Cómo hemos cambiado los papeles? Tiene que haber, ¿saben qué cosa? Una reestructuración de nuestras ideas y nuestros propósitos. Vamos a ver si llegamos al final. Dice aquí, la angustia que sintiera Israel, no suplicaba a Dios por su propia seguridad, sino por el triunfo del Evangelio. La angustia que sintiera Israel en aquella lucha nocturna que sostuviera a las orillas del arroyo solitario, era la que sentía en su alma. Y lo mismo que Israel, Lutero prevaleció con Dios. Fíjense, a nosotros nos espera un tiempo de angustia. ¿Qué es lo que hizo que prevaleciera Israel allí cuando estaba, a Jacob cuando estaba en la angustia de Jacob? Espíritu de oración. ¿Qué hizo que Lutero prevaleciera? Espíritu de oración. La última iglesia, ¿qué va a ser lo que triunfe? Espíritu de oración. Quien no tenga espíritu de oración, espíritu de sacar tiempo para orar, sabe el conflicto, ve el conflicto, pero no se va a dar cuenta que su necesidad no está solamente en el conocimiento, sino en algo que no estamos habilitados por nosotros mismos para ¿qué? Para enfrentarlo. Dice aquí, en su desamparo su fe se cifró en Cristo como poderoso libertador, sintiéndose fortalecido con plena seguridad de que no comparecería solo ante el concilio, la paz volvió a su alma, inundó el gozo en su corazón al pensar que iba a ensalzar a Cristo ante los gobernantes de la nación. Así Lutero pasó esta prueba. ¿Pero por qué? Porque dedicó mucho tiempo a la oración. Hoy nosotros tenemos que estar, ¿qué cosa? En ese mismo plano. Al final de la historia de este mundo,
Según Daniel capítulo 12:1, no lo sabemos de memoria. En aquel tiempo se levantará Miguel, el cual está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia con qué, cual nunca hubo de que hubo gente. Oigan, qué visión más bonita tuvo Elena de White de la última iglesia. Oigan esto. 14 de mayo de 1851. Vi la hermosura y amabilidad de Jesús. Jesús hermoso y muy ¿qué? Y muy amable, ¿verdad? Pero no se queda ahí. Hay quien dice, no, es que Dios es amor, Dios es hermoso, es amable, es bueno. Pero oigan la otra faceta. Al contemplar su gloria, no se me ocurrió pensar que pudiera verme separada alguna vez de su presencia. Vi una luz proveniente de la gloria que circuía al Padre, y cuando se me acercó la luz, se estremeció mi cuerpo y temblé como una hoja. Creí que si llegaba a mí, perdería la existencia, pero la luz pasó de largo. Tuve entonces una noción del grande y terrible Dios con quien hemos de tratar y al que tendremos que enfrentarnos. Fíjense, comprendí cuál débil idea tenemos algunos de la santidad de Dios y cuán a menudo toman su santo y venerable nombre en vano, sin advertir que hablan de Dios, el grande y terrible Dios. Mientras oran, muchos emplean expresiones irreverentes y descuidadas que agravian el espíritu del Señor y motivan que sus peticiones no lleguen al cielo. También vi que muchos ignoran lo que deben ser a fin de vivir a la vista del Señor durante el tiempo de angustia. ¿Saben por qué? Como hemos descuidado la oración ahora, no entendemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Dice aquí, también ve que muchos ignoran lo que deben ser a fin de vivir a la vista del Señor durante el tiempo de angustia, cuando ya no haya más sumo sacerdote en el santuario. Los que reciban el sello del Dios vivo serán protegidos en el tiempo de angustia y deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Vi que muchos descuidan la preparación necesaria. Esperan que el tiempo de refrigerio de la lluvia tardía los prepare para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. ¡Ay! ¿A cuántos vi sin amparo en aquel día de angustia? Habían descuidado la preparación necesaria y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo. Dios es amable y misericordioso, pero también es ¿qué? Es santo. Sin santidad nadie verá a quién. Quienes se nieguen a ser tallados por los profetas y purificar sus almas obedeciendo a toda la verdad, quienes presuman estar en una condición mucho mejor de lo que están en realidad, llegarán al tiempo en que caigan las plagas y verán que les hubiese sido necesario ser tallados y ser escuadrados para la edificación. Pero ya no habrá tiempo para ellos, ni tampoco mediador que abogue por ellos ante el Padre. ¿Qué descuidaron, hermano? La oración. Descuidaron pasar tiempo ¿con quién? Con Dios. ¿Conocieron? Sí, conocieron. ¿Se reunieron con nosotros los sábados? Sí. ¿Creían que estaban en una condición mejor? ¿Saben que el estado laodicense es ese? ¿Creen que están en un estado mejor de qué? Del que verdaderamente están. Por eso no es una alegría estar en ese estado. De ese estado hay que salir. De la tibieza hay que ¿qué? Hay que salir. Dice aquí. Pero ya no habrá tiempo para ellos, ni tampoco mediador que abogue por ellos ante el Padre. Antes de ese tiempo se promulgó la solemne declaración: el que es injusto sea injusto aún, y el que es inmundo sea inmundo todavía.
Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese ¿qué? Todavía. Vi que nadie podía participar del refrigerio a menos que hubiese vencido todas las tentaciones. ¿Cuántas tentaciones hay que vencer? Todas. Si no nos recibe, ¿qué cosa? La lluvia tardía. Triunfado sobre el orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obras malas. ¿Decimos malas palabras? ¿Decimos palabras groseras? ¿Nuestros ojos que ven los ojos? ¿Miramos cosas groseras? ¿Oímos cosas groseras en el teléfono? ¿En el internet? Tenemos que tener cuidado, dice aquí. Por lo tanto, debemos acercarnos más y más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria que nos habilite para permanecer firmes en la batalla. Y en el día del Señor, recuerden todos que Dios es santo y que únicamente seres santos podrán vivir alguna vez en su presencia. Hermano, quiera Dios que podamos entender hasta dónde nos pide Dios que lleguemos. Que el Señor nos bendiga. Hay una nota en Consejos para la Iglesia, página 117, que dice Elena de White que al final vio un grupo en la iglesia, ¿saben qué? Que los animaba un espíritu de oración, hermano, que era una bendición. Dice que la obra que hacían esas personas, o sea, que todo esto que hemos leído también está profetizado que va a pasar, ¿sabe cuándo? Al final. Pero ese espíritu de oración no va a venir con una varita mágica y va a tocar a este. No, ese espíritu de oración, ¿sabe quién le van a hacer? Lo vamos a buscar nosotros. Y por buscarlo, Dios nos lo va a dar. Y entre más lo busca, más Dios te lo da. Y entre más Dios te lo da, más tú lo buscas. Y eso te va a hacer que más que te vaya ahora a comprometerte más. Quiera Dios que nosotros seamos de esos que participen de ese refrigerio. La profecía anuncia que el final es victoria para los que busquen a Dios, pero también presenta que viene una gran crisis. Nos ha dejado la historia ¿para qué? Para que veamos en los anales de la historia cómo vencieron los que vencieron y dónde fracasaron los que fracasaron. Quiera Dios que nosotros seamos de los que venzamos. ¿Cuántos quisieran vencer al final? Levanten las manos. Yo quiero estar al final. Yo quiero ver allí ustedes. Y que juntos digamos, viste, ¿te acuerdas cuando estudiamos que había que orar mucho? Yo me propuse orar, hice pacto con Dios de orar, de renovar mi vida espiritual. Y a partir de ahí mi vida cambió. Hermano, estamos viviendo exactamente al borde de un conflicto que cuando comience, los eventos serán muy rápidos y no vamos a tener tiempo para nada. Muchos se van a dar cuenta de su necesidad de oración, como lo hizo Lutero, y van a obtener la victoria. Tú puedes ser uno de esos. Cuando llegue el conflicto, si tienes temor, lo único que tienes que darte cuenta, ¿saben qué cosa que te falta? Conectarte con la fuente del valor. Si te falta la fe, dice la Biblia que Cristo es el autor y consumador ¿de qué? De nuestra fe. Si te falta el valor, porque nos va a faltar a todos, necesitamos más confianza y fe en ¿quién? En Dios. Y quiera Dios que tengamos el valor que tuvo Lutero, que tuvieron los reformadores. Todas estas vidas son ejemplos para nosotros. El libro de Hechos de los Apóstoles no se ha terminado de escribir. Todavía lo estamos escribiendo. El rincón de Hebreo allí de los héroes de la fe todavía no se ha terminado de escribir. Si se hubiese escrito después de la Reforma, allí estuviera el nombre de Lutero, de Melanto, de Wycliffe. ¿De cuántos reformadores? Quizás si se escribiera dentro de 10 años, tu nombre estuviera allí. Quiera Dios que tu nombre esté allí. Que tú seas uno de los héroes de la fe. Que esté dispuesto, como dice la Biblia, allí en Hebreo, de los cuales el mundo no era digno. Muchos de esa fe, que el mundo persiguió, esos héroes de la fe que el mundo persiguió, el mundo no era digno. Precisamente por el espíritu con que los trataron.
Pero no importa, el galardón que Dios tiene para ellos es más grande que el sufrimiento que le hicieron pasar. Y hay de los que le hicieron pasar el sufrimiento. Tú y yo podemos estar ahí. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Vamos a ponernos de rodillas, el que pueda hacerlo. Y voy a terminar con una oración. Querido y buen Dios que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por estos ejemplos, Dios mío. Gracias por tu palabra. Gracias por la historia profética que tú nos has dejado, Señor. Ayúdanos a tener este valor y ayúdanos, Señor, a repetir la conducta que tuvieron estos hermanos en tiempo de crisis. Cómo buscaron tu rostro y tú les fortaleciste. Queremos poner nuestras vidas, Señor, en tus manos. Ayúdanos, Padre, para hacerlo incondicionalmente. Danos sabiduría. Danos amor y temor a ti, mi Dios. Y que veamos en ti nuestro mayor anhelo alcanzar, Padre. Queremos rogarte que tú nos bendigas, que tú bendigas a los hermanos que nos están viendo a través del internet. Queremos rogarte por los alimentos de los que vamos a participar ahora. Bendícelos y que nunca le falten a tus hijos, Señor. Quédate con nosotros en el resto de este sábado y ayúdanos para mantenernos más cerca de ti. Capacítanos, fortalécenos y danos un nuevo corazón a todos los que estamos aquí, que estén más dispuestos, mi Dios, a obedecerte y a comprometerse con tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos muchas gracias, Señor. Amén, Padre, amén.